Buenas noches, comunidad de la niebla. Esta noche nos adentraremos en este espeso, húmedo y frío ambiente, compuesto de luz y oscuridad, para escuchar la continuación de este relato enviado por un explorador de la niebla, quien nos contará la tercera parte de Los extraños seres de las cuevas, una experiencia que, hasta el momento, había estado oculta entre la niebla. Después de prepararme para todo lo que haría, llamé a unos familiares para que se hicieran cargo de mis animalitos por si algo no salía bien, y después de ello salí rumbo a la Ciudad de México, donde me hospedaría en un hotel ubicado en el centro de la ciudad, cerca del metro Isabel la Católica. Ahí realicé todas las llamadas necesarias para rescatar el cuerpo de mi tío o lo que quedaba de él, para después llevarlo al interior de la cueva en Michoacán. Una noche, más rápido de lo que pensé, ya estaba en el panteón junto al enterrador, quien accedió felizmente a ayudarme a sacar los restos, claro, después de la obvia remuneración. Tras varios minutos, el hombre abrió el ataúd y en su interior pude ver los restos humanos de mi tío, los cuales tenían un aspecto completamente distinto al de una persona normal, de acuerdo a lo que me dijo el enterrador, porque los huesos habían tomado un color negro brillante y de alguna manera se habían petrificado en un tipo de mineral sólido ajeno al aspecto de cualquier hueso común. El enterrador no hizo más preguntas, ya que eso era parte del trato, y después de meter los restos en una caja de madera, me fui del lugar para irme de regreso al hotel a descansar un poco y después tomar mi viaje de regreso a Michoacán, a una casa que había rentado, porque no quería que mi hogar estuviera nuevamente relacionado con todo esto. Cuando regresé a Michoacán, me hospedé en aquella casa con aspecto de cabaña y ahí seguí repasando los apuntes que ya había leído cientos de veces para esperar la noche ideal, donde reinara la luna llena especial que me permitiría acceder a aquella misteriosa cueva. Después de no más de una semana, la noche indicada llegó y en compañía de un caballo emprendí el camino rumbo al cerro, intentando seguir exactamente la misma ruta que mi tío había descrito. Desde que empecé a caminar en el cerro, supe que algo era diferente. Quizá era la luna, o quizá la fecha en la que fui, pero esa noche había un extraño aire que cuando pasaba por los árboles generaba un tipo de voz, la cual parecía susurrarme en todo momento. Varias veces me detuve, intentando no hacer ruido para escuchar lo que decían aquellas voces, pero por más que lo intenté, no pude lograrlo. Solamente pude identificar algunas palabras entre todo aquel bullicio, como muerte, luna, noche y maldición. También, mientras caminaba junto al caballo que cargaba la caja de madera con los restos de mi tío, pude notar que había varias bolas de fuego volando en los cerros de alrededor. Al principio pensé que eran fogatas hechas por algunos excursionistas, pero al ver su movimiento y tamaño, supe que también eran algo anormal. Quizá eran aquellas brujas que se cuenta que habitan cerca de este lugar, quienes estaban aprovechando la noche de luna llena para hacer sus propios trabajos. Porque según los apuntes de mi tío, esta luna era la ideal para abrir distintos tipos de portales, y por ello, esta luna también era la clave para poder entrar a la cueva, cuya entrada solamente se abría bajo estas condiciones. Cuando iba a la mitad del cerro, me entró un ataque de pánico, y después de detenerme bajo un árbol, discutí conmigo mismo sobre lo que estaba haciendo,
pensando seriamente en la posibilidad de darme la vuelta para regresar a mi casa y olvidarme de todo esto, porque quizá yo me estaba imaginando todo, y todo esto era parte de un problema psicológico que existía en la familia y que nadie había querido enfrentar, atribuyendo todo esto a un origen paranormal. Pero justo cuando estaba pensando en eso, las voces del aire regresaron, pero esta vez con un mayor volumen y nitidez, y en ellas escuchaba varias voces que seguían diciendo frases que yo no podía comprender, pero al mismo tiempo se reían fuertemente, como burlándose de mí y de mi situación. En ese momento sentí demasiado miedo porque las voces parecían encajarse directamente en mi cabeza, y sin darme cuenta en qué momento me comenzó a dar mucho sueño, de modo que en un par de minutos ya estaba tirado en el pasto, viendo a mi caballo, a la luna y haciendo todo mi esfuerzo posible para no cerrar los ojos. En este punto, supongo que me dormí, aunque la experiencia fue más parecida a un desmayo que a un sueño inducido de manera natural. Cuando desperté, lo primero que vi fue que no había cielo, solamente había un enorme techo de piedra de donde escurría constantemente agua, y en el aire volaban enormes seres con alas, con cuerpos humanos, pero más grandes que un hombre normal. Al ver eso, me levanté de inmediato, totalmente aterrado por lo que estaba viendo, y cuando lo hice, noté que estaba en un lugar completamente distinto al que estaba cuando me quedé dormido. Era un lugar enorme, con una luz amarilla que iluminaba todos los rincones de aquel sitio, el cual tenía una inmensa cantidad de árboles y un pasto suave y delgado como el terciopelo. En ese momento supe que había llegado a la cueva que describió mi tío, aunque esta vez no supe cómo llegué o quién me había llevado ahí, y sobre todo dónde había quedado mi caballo junto a los restos que llevaba de mi tío. Al pensar en todo eso, me entró un fuerte ataque de pánico, el cual me llevó a respirar fuertemente y a sudar sin parar. Y en pleno ataque, lo único que se me vino a la mente fue rezar. Intenté hacerlo con el Padre Nuestro, pero por algún motivo solamente podía decir el principio, sin poder continuar, cuando de pronto una voz detrás de mí me dijo: «Deja de hacer eso, aquí nadie te escuchará». Cuando volteé, me percaté que detrás de mí estaba parado un hombre sombra, parecido al que vi aquella noche en mi casa, solo que al tenerlo tan cerca, pude verlo más a detalle, y solamente puedo decir que verlo directamente te hace sentir que pierdes toda esperanza, porque de acuerdo a las creencias humanas, debería ser imposible que algo así pueda existir. Aquel ser era verdaderamente enorme, rebasando fácilmente los 3 metros de altura, por lo que era más grande e imponente que aquellos seres que se detuvieron afuera de mi casa. Al tenerlo de frente, vi que no llevaba ropa, ni traje o sombrero, todo era parte de su cuerpo. Era una sombra semitransparente en su totalidad, con un cuerpo fino y delgado y una cabeza ovalada, demasiado grande en referencia al tamaño y grosor de su cuerpo. Pero lo más impresionante y tenebroso eran sus ojos, los cuales eran más perturbadores cuando los tienes de cerca, mirándote directamente a ti, porque solo eran 2 formas ovaladas, con una ligera luz amarilla en su interior, totalmente parecidos a los ojos de las serpientes. Yo estaba paralizado, mirando horrorizado los ojos de aquel ser, cuando de pronto me comenzó a hablar de nuevo, pero esta vez lo hizo directamente a mi cabeza,
a través de pensamientos, sin emitir ruido alguno, diciéndome que ya se había regresado una parte de lo que había sido robado, que mi trabajo estaba hecho por el momento, que debía salir y regresar al lugar donde pertenecía, o que si lo prefería, podía quedarme a comer todo lo que había en el lugar. Incluso intentó tentarme, diciéndome que la fruta que había comido mi tío era exquisita y que también podía darme otros placeres, como ir a las aguas rosas, donde habitaban las mujeres más excitantes que me pueda imaginar. Yo solo podía escucharlo, porque todo el tiempo que estuve frente a él no pude contestar. Solo tenía cientos de pensamientos en mi mente, unos llamando a Dios o a cualquier ser que pudiera ayudarme, otros cuestionando si todo lo que estaba viviendo era real o un simple sueño, y finalmente varios pensamientos en relación a mi caballo y a los restos de mi tío. En ese momento, al ver mi indecisión y como si pudiera escuchar mis pensamientos, el ser me dijo, con aquella voz espectral y eléctrica, que los restos de mi tío ya estaban donde debían estar y que el caballo nunca regresaría conmigo, porque era como una llave para que yo pudiera entrar a aquel lugar, y finalmente que dejara de intentar rezar o pensar en Dios, porque si seguía haciéndolo, los haría enojar, sobre todo a aquellos que tienen alas, quienes no suelen tener tanta paciencia con los humanos como él. Al escuchar eso, mi miedo aumentó y como pude, me fui arrastrando de aquel lugar, escuchando el horrible ruido que hacían los seres oscuros con alas, quienes se comenzaban a agrupar, volando en círculos encima de donde yo estaba, como amedrentándome o amenazándome con atacar si no salía lo más pronto posible de ahí. Yo no sabía cómo salir de ahí, pero cuando pude ponerme en pie, con mis extremidades temblorosas, corrí hacia lo que parecía ser una luz amarilla, la cual provenía de lo que se veía como una puerta de piedra con forma triangular invertida, tal como lo había descrito mi tío. Cuando estuve cerca de ahí, atravesé la luz y después de caminar entre la oscuridad, pude notar que ya estaba caminando del otro lado de la cueva, del lado humano. Cuando salí, lo primero que vi fue aquella enorme y extraña luna llena, la cual parecía ser la luna más grande que he visto en toda mi vida. Después de descansar un poco, regresé caminando por el cerro hasta la carretera y después de ahí rumbo a la casa que rentaba. Aquel camino fue triste y desesperanzador, porque pese a que ya había hecho lo que mi tío había dejado explícitamente en sus cartas, me hacía sentir mal la idea de que sus restos se quedaran ahí, del otro lado, al interior de la cueva, y también me hacía sentir sucio el pensar que había visto a esos seres oscuros de frente y que su existencia tendría que quedar eternamente en mi cabeza, porque ¿quién iba a creer todo lo que había visto aquella noche? Pero lo que no sabía es que todavía no había visto ni vivido lo peor, porque todavía tenía que regresar la piedra preciosa, la cual había enterrado, siguiendo el procedimiento que había indicado mi tío, para que nadie más pudiera encontrarla, hasta que yo regresara por ella. Gracias por escuchar el relato de esta noche, exploradores de la niebla. Si les gustó la historia, apóyenme suscribiéndose al canal, dándole like y compartiendo su opinión en la sección de comentarios. Si quieren tener una dosis extra de terror, los invito a suscribirse a Letras de la Oscuridad, donde también publicaré relatos de horror, pero desde una perspectiva más oscura y perturbadora. Si llegaron al final de este relato,
Háganmelo saber en la sección de comentarios, diciéndome si ustedes han escuchado hablar sobre los hombres sombra, o si lo prefieren, pueden compartir una imagen o un GIF de una calavera. Estaré muy atento de leer todos sus comentarios. Por el momento, ha llegado el momento de despedirnos, pero pronto nos adentraremos nuevamente en la niebla, donde están ocultas las historias de la luz y la oscuridad que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas.